Capítulo 3. La caída de Babilonia y su legado. La caída de Babilonia ante el Imperio Persa es uno de los eventos más trascendentales de la historia antigua, marcando el fin de una era de esplendor y el comienzo de una nueva etapa en la región. Sin embargo, incluso después de su desaparición como imperio dominante, Babilonia dejó una huella imborrable en la historia, tanto en el ámbito cultural como en el religioso. En este capítulo, analizaremos cómo la ciudad de Babilonia cayó en manos de los persas, los eventos que marcaron su declive y el legado que dejó en el mundo antiguo. La inestabilidad después de Nabucodonosor II. La muerte de Nabucodonosor II en el año 562 a.C. supuso el principio del fin para el imperio babilónico. Aunque fue sucedido por su hijo Amel-Marduk, quien gobernó desde el año 562 a.C., la estabilidad del reino ya había comenzado a desmoronarse. La administración de Amel-Marduk no logró mantener el control sobre las vastas tierras conquistadas por su padre, y el imperio empezó a enfrentar serias dificultades internas. El reinado de Amel-Marduk fue breve, y tras su muerte, el trono pasó a su cuñado Neriglissar, un general de la Guardia Real que se autoproclamó rey. Neriglissar, aunque competente como líder militar, también gobernó durante un periodo de inestabilidad. Después de su muerte en el año 556 a.C., el trono fue ocupado por su hijo Labasi-Marduk, quien, debido a su juventud e inexperiencia, no pudo hacer frente a las crecientes tensiones políticas y sociales. Labasi-Marduk fue derrocado en un golpe de estado, lo que dejó el reino en manos de su sucesor Nabónido. El reinado de Nabónido y el ascenso de los persas. El ascenso de Nabónido al trono en el año 556 a.C. representó un cambio significativo en la dirección del reino babilónico. Nabónido, quien era originario de una familia de la élite militar, no tenía una conexión directa con la antigua dinastía de Hammurabi ni con la familia real de Nabucodonosor II, lo que lo hizo impopular entre los babilonios. A pesar de sus esfuerzos por restaurar el poder babilónico, Nabónido cometió el error de alejarse de Babilonia durante gran parte de su reinado. Nabónido decidió dedicarse a la adoración de un dios extranjero, Sin, el dios lunar de Harran, en lugar de continuar con la veneración de Marduk, el dios principal de Babilonia. Esta decisión irritó a la clase sacerdotal y al pueblo de Babilonia, que consideraba a Marduk como su protector divino. La situación se agravó cuando Nabónido pasó más tiempo en el norte, dejando a su hijo Belsasar al mando de Babilonia. La ausencia de Nabónido y la impopularidad de su gobierno favorecieron a los enemigos de Babilonia, especialmente al creciente poder del imperio persa. La invasión persa de Babilonia. El ascenso de Ciro el Grande y la expansión del imperio persa fueron factores determinantes en la caída de Babilonia. Ciro había logrado unificar a los medos y los persas bajo su liderazgo, y tras una serie de victorias exitosas, extendió su imperio desde el norte de Irán hasta los territorios que anteriormente habían sido ocupados por el imperio babilónico. Después de la caída de los medos y la subyugación de las ciudades-estado de Anatolia y Siria, Ciro comenzó a mirar hacia Babilonia como su siguiente objetivo. En el año 539 a.C., Ciro marchó hacia Babilonia con un ejército persa formidable, dispuesto a conquistar la ciudad. Nabónido, que se encontraba en la ciudad de Tema, al norte de Arabia, durante ese tiempo no pudo regresar a Babilonia a tiempo para enfrentar la invasión. Mientras tanto, Belsasar, el hijo de Nabónido, estaba al mando de la ciudad y no logró organizar una defensa efectiva contra las fuerzas persas. La caída de Babilonia fue rápida y, sorprendentemente, poco violenta. Según las fuentes históricas, Ciro el Grande y su ejército lograron tomar la ciudad sin apenas un enfrentamiento significativo. La clave de esta victoria fue una táctica militar astuta. Ciro desvió las aguas del río Éufrates, que fluía a través de la ciudad, lo que permitió a sus tropas entrar por el lecho seco del río y penetrar las murallas de Babilonia.
En la Crónica de Nabonido, una inscripción babilónica, se documenta cómo la ciudad se rindió sin resistencia, y Ciro tomó el control de Babilonia sin grandes pérdidas. Tras la toma de Babilonia, Nabónido fue capturado, y la dinastía neobabilónica llegó a su fin. Sin embargo, Ciro, conocido por su política de tolerancia religiosa, permitió que Nabónido viviera en el exilio y no lo ejecutó. Además, Ciro respetó las tradiciones religiosas de Babilonia, permitiendo que los sacerdotes de Marduk continuaran con sus rituales. Esto permitió que los babilonios aceptaran la transición sin grandes resistencias, aunque la caída de la ciudad marcó el fin de un imperio que había dominado la región durante siglos. El imperio persa, bajo Ciro, absorbió Babilonia y la convirtió en una de sus principales provincias. A pesar de la caída política de Babilonia, su legado cultural y religioso perduró, ya que Ciro respetó las instituciones y tradiciones babilónicas, incluidas sus contribuciones al conocimiento y la ciencia. La influencia de Babilonia en la región y en el mundo antiguo siguió siendo significativa durante la era persa, y muchas de sus ideas y logros fueron absorbidos por la nueva administración persa. El legado cultural y religioso de Babilonia. Aunque Babilonia fue absorbida por el imperio persa, su legado cultural y religioso continuó siendo una influencia profunda en la región. La ciudad de Babilonia, con su vasta herencia en arquitectura, astronomía, matemáticas, arte y literatura, dejó un impacto perdurable. Los jardines colgantes de Babilonia, aunque en gran medida desaparecieron, siguieron siendo un símbolo de la grandeza babilónica. A nivel religioso, la influencia de los babilonios sobre el judaísmo fue significativa. El exilio babilónico, aunque traumático para el pueblo de Israel, permitió una reconfiguración de la identidad religiosa judía. Durante este periodo, muchos de los textos bíblicos más importantes fueron recopilados y organizados, incluida la Torá, lo que permitió que la tradición judía se preservara a pesar de la diáspora. Además, el ciclo de Daniel, que incluye relatos de la corte babilónica, refleja la estrecha interacción entre los judíos y los babilonios. El código de Hammurabi y las contribuciones babilónicas a la ciencia y la matemática continuaron siendo una fuente de inspiración para futuras generaciones. Babilonia, aunque conquistada, fue una civilización que dejó una marca indeleble en la historia del mundo antiguo, cuyas ideas y logros trascendieron su caída. Conclusión: la herencia de Babilonia. La caída de Babilonia ante los persas en año 539 a.C. marcó el fin de una era de dominio babilónico, pero la ciudad nunca desapareció por completo del recuerdo colectivo. Su legado perduró a través de sus contribuciones a la religión, la ciencia, la ley y la cultura, y su influencia se extendió a través de las generaciones, tanto en el mundo antiguo como en la historia posterior. Babilonia sigue siendo recordada como una de las civilizaciones más grandes de la antigüedad, cuyas huellas son visibles en las culturas que la sucedieron. Así concluye el capítulo 3 de nuestra serie sobre Babilonia. Hemos visto cómo la ciudad cayó ante Ciro el Grande y el comienzo de una nueva era bajo el dominio persa. Pero la historia no termina aquí. En el próximo capítulo, exploraremos el legado que Babilonia dejó en la cultura, la ciencia y la religión, y cómo su influencia perduró a lo largo de los siglos. No te lo pierdas. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en el capítulo 4.